en todo lo que llevas de carrera, ¿cuántos años llevas en Muay Thai exactamente? Yo empecé a practicar Muay Thai pues aproximadamente con 26 años, 10 años. 10 años, fácil. Y cuando empiezas a ser profesional, de decir, mira, esto me gusta y quiero pegarme en serio. Pues fue bastante bastante una locura. Porque yo empecé pues peleando en amateur y tal, y tomé la decisión, una época en mi vida, no sé si fue con 28 años aproximadamente, me fui a Inglaterra a vivir durante un año y medio. Y allí pues lo primero que hice fue, me fui para 3 meses y lo primero que hice fue buscar un gimnasio para entrenar. O sea, el resto me daba igual. Y pues nada, al final para ir para 3 meses acabé un año y medio allí. Coño. Y de estar peleando aquí en amateur, pues dedicación allí todos los días, todos los días, todos los días. Al final no tenía otra cosa que hacer en Inglaterra hasta que empecé a trabajar un poquito y tal, que me costó. Pues era entrenar y allí di el salto a profesional, porque es totalmente diferente aquí en España. Es como que lo tienen más arraigado, dan más facilidades. Fue llamativo además el cambio cultural que tienen allí en Inglaterra aquí en España. O sea, los deportes de contacto en España no son tan bien recibidos como en el resto de países. Sí son bien recibidos, pero tienen menos ayudas. O sea, lo tienen menos arraigado en la sociedad. El hecho de aquí, yo en muchos trabajos, cuando se enteraban que peleaba o iba con un ojo morado o cojeando, me decían, déjate de tonterías y céntrate en el trabajo. Allí todo lo contrario. Cuando se enteraban que peleaba, me decían, no, no, si necesitas pelear, mañana no vengas, pelea fuerte y el lunes, si estás mal, quédate en casa, pero pelea fuerte. Y yo era como, ¿qué está pasando aquí? Joder, qué Me guay. rompía el cerebro, ¿sabes? Qué guay que se apoye de esa forma en Sí. otros países. Sí, sí, aparte, evidentemente, el tema económico de las peleas muy diferente. Aquí en España, muy difícil que te paguen buenas bolsas, te vas fuera, o sea, realmente en España soñamos con irnos a pelear fuera por Europa. ¿Por qué? Porque las bolsas se duplican, por norma general. Y está complicado ir a pelear fuera. Contactos. Al final el irte a pelear fuera por Europa y tal son contactos, ir cogiendo contactos, depende en qué equipo estés, tienen más facilidades que otros, pero son todo contactos. Y eso no va por renombre, a lo mejor, que tu puntuación y no sé No, qué. no, porque al final es bastante diferente al tema del boxeo. El boxeo es un poquito más centralizado todo, vas teniendo una serie de rankings y tal. En Muay Thai es un poquito más, no digamos caótico, porque hay muchas federaciones, hay un poco que tienen una merienda ahí bastante criminal de a ver quién se hace con el poder de todo. Entonces, realmente no hay un registro de quién es el mejor. Hay ciertas federaciones que tienen mucho peso, son muy grandes, y eso sí es verdad que va teniendo rangos y tal, sobre todo en Tailandia y tal. Ahí sí la gente va teniendo unos rankings y unos nombres, pero hay millones de peleadores en el mundo. Entonces, para llegar a esas ligas te tienes que ir a Tailandia o es muy difícil, o tienes que ser un top europeo. Y para irse a Tailandia, ¿sería muy complicado entrar en una liga de estas o No, no? simplemente tan sencillo como irte ahí a entrenar, que entrar en un buen gimnasio, entrenar fuerte, que te vean, empezar a rodar y nunca mejor dicho, pegarte con los mejores. Claro, y es algo complicado de después vivir del Muay Thai, incluso en Tailandia. O en Tailandia está mejor pagado que en el resto del mundo, incluso por, coño, el nombre lo dice, ¿no? Es Muay Thai, Ya. viene de allí. No es que esté mejor pagado, sino que lo que te pagan, al final la vida allí también es más fácil y te lo facilitan. Como con un futbolista aquí en España. Aquí a un futbolista le hacen la vida un poquito más fácil, tanto como con sueldos como con ayudas. Y ahí en Tailandia, pues al final es el deporte nacional y te dan más ayudas, la vida es mucho más barata, es bastante más fácil dedicarte a ello allí. Claro, y tú empiezas en Inglaterra, me dices, ¿no? ¿Y cómo es tu primer combate? Porque imagino que debes de ir de amateur a profesional, ya solo el cambio de nombre Pues te acojona. fue curioso y a la vez una experiencia que no olvidaré en mi vida. Porque, claro, es lo que te digo, o sea, yo llevaba 2 meses ahí en Inglaterra, que cuando me acuerdo el primer día que puse un pie en el suelo, pensaba que estaba en Alemania, con el inglés que tenía, tú imagínate cuando les escuchaba hablar. Y total, que no tenía prácticamente nada de inglés. Me propusieron pelear. Y me dijeron no sympats.
Y yo les entendí que iba a pelear con tibiales. O sea, tú fíjate lo que había Sí. entendido. Y cuando me fui a la pelea a 3 horas de mi casa, que fue en Folkestone, si no recuerdo mal, en un coche con 2 ingleses que ya tenía un poquito de relación con ellos, que me llevaban muy bien, me cuidaron un montón. Pero me presento allí, me ponen guantes de 10 onzas de profesional y me dicen que venga, vamos a salir, y le digo, oye, ¿y los tibiales? Dice, no simpas. Y dije, tierra, trágame. Coño. Y ese fue mi debut. Y experiencia, inolvidable. Inolvidable. La verdad que me salió ahí un poco el instinto de supervivencia, porque claro, no entendía mi esquina, sin tibiales, en otro país. Yo dije, pues mira, aquí moriremos matando, como se suele decir. Me dieron perdido, pero la verdad que esa pelea la tengo para el recuerdo, porque es una de las pocas peleas que he visto al David competidor. Sí. Porque saqué una raza de decir, es que tengo que salir adelante aquí. Y fue para el recuerdo, la verdad. Hombre, claro, yo creo que muy pocas personas les dicen no, que no vas a competir en amateur justo en el mismo momento, porque ya si vas medio mentalizado, más o menos creo que el paso también es jodido, pero Sí. imagínate solo estar allí y decir, o sea, te enteras justo antes de la pelea de que te vas a pegar de hostias, pero en plan bien. Pues sí, pues literalmente, o sea, media hora antes de pelear, por decirlo de una manera, que me estaba preparando y dije, oye, las protecciones, no hay protecciones. Y dije, me quiero ir de aquí. Claro, encima sales como un flan. Sí, O sea, sales como total. un flan. O sea, además que se me ve, pues me grabaron y tal, lo he visto un montón de veces, que subiéndome al ring diciendo, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué hago aquí? Que no entiendo a nadie, no conozco a nadie, nada más que escuchando a los hooligans estos ingleses gritando a favor de mi rival. Yo diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y muy bien. O sea, el primer asalto fue caótico, es verdad. Me puse súper nervioso, pero luego ya me enfoqué y muy bien. Para mí una de mis mejores peleas, yo creo. Claro, entiendo que de esta primera pelea te llevas un aprendizaje por como me has dicho que tú eres de eso, que cuando pierdes aprendes. O sea, creo que llevas esta primera pelea te hizo aprender infinito. Eso fue un salto a nivel deportivo para mí porque aparte de que me quite el miedo a nivel de quitarme protecciones y todo esto, el hecho de aprendizaje, de decir, ya sé lo que es esto, ya sé lo que es esto. Luego, de hecho, cuando volví a España, seguí peleando con protecciones, hice 2, 3 peleas máximos con protecciones y ya era como, vengo de aquí, ya que me he bloqueado tibia con tibia, ya me da igual todo. Claro. Entonces, la verdad que muy bien, muy bien. ¿Y cuánto peleaste? Estuviste 1 año y medio, has comentado. Estuve 1 año y medio Y y allí hice 2 peleas, si no recuerdo mal.